Okay. Good morning, good afternoon. Muy bien, buenos días, buenas tardes. Thank you so much for joining us, everyone. Muchísimas gracias a todas y a This todos is the por information uniros a session este seminario. about Esta es la funding enhancement sesión for de 8. información And relativa before a la we kick solicitud off de into the financiamiento para session, we're going to be el covering a octavo big picture what ciclo to de expect subvenciones. with Hoy this vamos a grant hacer una cycle. presentación muy general So con toda la last time, información reminding que everyone tenéis que that tener if en you're cuenta just joining now, para solicitar ese and you would like to financiamiento. Un listen to the último audio in recordatorio, si English, acabáis de French, conectaros y Spanish, or Portuguese, queréis utilizar el you servicio de can do that interpretación by going to the simultánea en bottom of inglés, your francés, screen. There's español o interpretation portugués, icon, so you can click on tenéis that que icon, activarlo select your en el language. icono de la bola del You mundo que have the aparece en la option parte of inferior de vuestra mute pantalla. in Tenéis the que elegir original el audio idioma que feed, right? So this prefiráis means you y only también listen in tenéis que English, marcar la opción de English, silenciar French, el audio Spanish, or original. Portuguese. Como ya he If you dicho, have hay interpretación questions disponible en during the inglés, information español, session, francés please y put those español. Y into de the nuevo, chat. si tenéis I can see preguntas, that por there is a favor, hand up, but we will not be able to compartirlas en use el chat. participants for Veo que hay this personas con la mano particular levantada, pero information en esta session because of the ocasión, volume en of esta participants. sesión informativa, So debido a que hay hands muchos up will not be participantes, able to be no called vamos a on, abrir but you can put your micrófonos. questions Se into the pueden chat. compartir las We will be preguntas, pero collecting all the en el chat questions, vamos a ir grouping them one at a time, recopilándolas, and then las responding in the agruparemos question por and answer session at temáticas the end. y The tendremos un presentation apartado de itself will preguntas y likely respuestas be al less final de than la an hour, sesión. and so we'll have at least Esta half an hour pregunta, for those questions and answers. esta So presentación la please put tenemos your diseñada questions in para the que dure chat menos as de we una move hora, o along. sea que vamos a tener I think bastante we're going to tiempo get para started. It's 2:05. responder a preguntas. So Son ya las again, 2:05. thank you for joining us for this De nuevo, first quiero daros las information gracias a session on todas y a Grant todos Cycle por 8. participar en My esta name is sesión Lindsay Smith. informativa I'm sobre one el of the ciclo de managers in the Access subvenciones, to Funding el octavo department ciclo de at the Global Fund subvenciones. Mi nombre Secretariat. es So Lindsay I will Smith be y your trabajo en host el Secretariado for this General. information Yo session. voy a estar And so al I'll be cargo presenting the de work esta not sesión just of my informativa. team, but of the Y broader bueno, secretariat presento esto overall, no solamente en giving nombre de you a mi bit of equipo that bigger específico, sino en picture, nombre what de to todo el expect for this secretariado. grant La idea de cycle, hoy es que how the tengáis una idea beginnings muy are general different de cómo from va a what you may have funcionar este experienced in octavo the ciclo past. de subvenciones, cuáles And son then las there'll be an novedades opportunity respecto for a you to put your questions ciclos into the chat anteriores at any y, point. We'll como be digo, grouping vamos a tener those, and then we'll be esa responding to posibilidad de those at the end of the preguntar en session el in the chat. question and answer Responderemos a todas period. las preguntas en la sesión So we'll de go on to the next preguntas y slide. respuestas. The agenda that we're going to be Pasamos ya covering a la today siguiente diapositiva. will Este give es you nuestro the big orden del picture día para hoy. on Como he where dicho, os are voy we a dar right ese now, what panorama has general, happened en qué punto so far to estamos, qué ha date for ocurrido Grant Cycle hasta 8, ahora, what can you expect. cuál es We'll la give you situación ahora the mismo para overall el octavo umbrella of ciclo the de key subvenciones milestones in y the access to cuáles son funding esos process. hitos This will be generales a en el reminder to some of proceso de you, but we'll be acceso al highlighting some of the financiamiento. areas that are Vamos a different. destacar cuáles son los cambios respecto al ciclo número 7. También os vamos a presentar ya algunas de las directrices, algunos de los materiales para orientar esa solicitud de financiamiento que también podéis encontrar en nuestra página web. Y bueno, sobre todo se trata de decir cómo vamos a empezar, qué tenemos que hacer ahora. Vamos a también presentar las fechas para esas sesiones informativas y recursos que vamos a ir teniendo las próximas semanas y después esas preguntas y respuestas. Muy bien, pues empezamos sin más dilación. Veo muchos mensajes de bienvenida. También para vosotros y de nuevo muchas gracias por estar aquí. Por supuesto, vamos a empezar por cubrir cuáles son las implicaciones de los resultados de la reposición de recursos. Sabéis que ese evento de reposición tuvo lugar el 21 de noviembre, hace muy pocas semanas, y hemos tenido ese evento de recaudación y la verdad es que estamos muy agradecidos, muy agradecidas por la generosidad tan grande que hemos encontrado por parte de nuestros donantes de todo el mundo que han hecho una contribución fantástica que nos va a permitir seguir trabajando. Así que no solo estamos agradecidos, sino que también estamos muy orgullosos de poder iniciar este octavo ciclo de subvenciones con más de 11.000 millones de dólares recaudados para este ciclo. Así que estamos muy contentas. El comité financiero está eh, ahora mismo, ayer y hoy, teniendo reuniones para ver cómo se va a organizar toda la gestión de esas recaudaciones y cómo se va luego a volcar en el ciclo de financiamiento, en el ciclo de subvenciones. La idea hoy es ver, bueno, ser muy conscientes de
todo lo que han contribuido nuestros donantes, pero también tenemos que saber que ha sido una reposición de recursos un poco más baja que en ciclos anteriores, sobre todo comparada con el ciclo número 7. Y podemos saber que va a haber asignaciones un poco más reducidas en este octavo ciclo comparadas con los que hemos tenido en ciclos anteriores. También vamos a ver otros cambios que se han aplicado en nuestro marco de políticas general. Es decir, vamos a pasar de los países de ingresos medianos y altos más bien hacia países de ingresos bajos. Y también vamos a tener más en cuenta esa carga de morbilidad. Tenemos que saber que hay muchos países que ya tienen una transición acelerada, que ya están en pleno proceso de transición. Y en las solicitudes de financiamiento y en las asignaciones se tendrá que indicar en qué proceso de transición se está. Va a haber algunos portafolios que puedan recibir una asignación final mayor respecto al ciclo anterior. A veces la elegibilidad no va a estar garantizada y también va a haber países o portafolios que no reciban una asignación. Esto es así. Tenemos muchas solicitudes y muchas recaudaciones que se están haciendo, pero necesariamente vamos a tener que hacer un ajuste todas y todos de cara a prepararnos para este escenario en el que hemos conseguido menos ingresos. Y bueno, teniendo en cuenta este contexto, también tenemos que entender que ese panorama global de la financiación y del Fondo Mundial pues ha cambiado respecto al ciclo anterior. La consecuencia es que es imprescindible que trabajemos juntas y juntos para maximizar los resultados mediante la priorización y la integración centrándonos en las poblaciones de mayor riesgo. Lo que tenemos que hacer es coordinar ese financiamiento nacional, financiamiento de otras instituciones, financiamiento de otros organismos internacionales y también los del Fondo Mundial para maximizar los resultados siempre mediante la priorización. La priorización es cada vez más importante, sobre todo de cara a la nueva situación en la que contamos con menos fondos. Esa rentabilidad del dinero va a tener que ser un criterio clave, porque lo que queremos es conseguir el mayor impacto posible gracias a nuestras asignaciones. Así que este es el contexto en el que nos debemos situar. La idea de integración también es muy importante aquí. Integración no solamente entre enfermedades, sino también integración con los sistemas nacionales de salud, no solamente para conseguir más rentabilidad o más optimización de esos recursos, sino también para mejorar el impacto, impulsar el impacto. Tenemos que asegurarnos de que llevamos a cabo una evaluación que conocemos bien cuáles son esos obstáculos que afectan a nuestras poblaciones objetivo y tenemos que conseguir un impacto en cada oportunidad que sea posible. Vamos a equipar a nuestros colaboradores, a nuestros socios, a nuestros países para que sean mucho más autosuficientes y también para que sigan en esos caminos o en esas vías de transición aceleradas. De nuevo, insisto, esa autosuficiencia va a ser fundamental a lo largo de todo el octavo ciclo de subvenciones y para ello también queremos mejorar el acceso a las innovaciones. Esto puede ayudarnos a reducir la carga de morbilidad y puede también ayudarnos a mejorar nuestro impacto en los ámbitos de todas las enfermedades con las que trabajamos. Así que, bueno, tenemos noticias positivas. Hemos tenido una reposición, perdón, relativamente positiva. Es cierto que la financiación no es suficiente, es menos de lo que hemos tenido antes, pero igualmente tenemos que tener en cuenta el contexto y estar preparados. O sea, va a haber un cambio estratégico y vamos a pasar a los países en lugar de ingresos medianos altos a ingresos medianos bajos o bajos y medianos. Este cambio es fundamental porque nos va a permitir priorizar de una manera muy estricta, muy rigurosa a lo largo de todos los pasos del ciclo. Esto sí que va a tener algunas implicaciones en cuanto a la manera de trabajar.
Así que bueno, mientras mm, pensamos en todo esto, vamos a pasar también a ver cuál es la planificación o esa imagen general de cómo va a desarrollarse ese octavo ciclo de subvenciones. Aquí no hay muchas preguntas, o sea, ya estamos ejecutando las subvenciones, eso es así. Vosotros como socios nuestros en los países estáis haciendo eso ahora y en paralelo a esa ejecución de las subvenciones del ciclo número 7, ya podéis empezar en paralelo a reflexionar sobre la continuidad y sobre esa búsqueda de un nuevo financiamiento dentro del octavo ciclo. El primer paso de este nuevo ciclo es la carta de asignación. Esto no ha cambiado. Vais a recibir una carta de asignación si tenéis esa posibilidad. Va a llegar un poquito más tarde de lo habitual. Normalmente esta carta se enviaba en diciembre, pero en este caso, debido a que los tiempos de la reposición se han retrasado un poco, pues arrastramos ese retraso y no vamos a poder confirmar esas fuentes de financiamiento hasta febrero. Por lo tanto, la carta de asignación seguramente se enviará a principios de marzo. En caso de que la Junta haga algún cambio, se podría enviar la carta a mediados de marzo, pero no sabemos si eso ocurrirá. Bueno, trabajamos lo más rápido posible para que esas decisiones de asignación se tomen muy rápido y podamos ya empezar el ciclo lo antes posible en 2026. A pesar de todo, sabemos que muchos de vosotros tenéis subvenciones que van a finalizar también cuando termine el año 2026 y sabemos que tenéis que tener ya nuevas subvenciones en 2027 preparadas, pero somos muy conscientes de esa premura en el ciclo y lo tenemos en cuenta. Estos son otros elementos, otras fases de esta solicitud de financiamiento que no han cambiado. Así que vais a tener, por ejemplo, el diálogo de país para la priorización, tal y como se ha hecho en otras ocasiones. Ahí ya presentaréis la solicitud de financiamiento. Va a haber una revisión de las solicitudes de financiamiento también por parte del panel de revisión técnica, presentación de la subvención, revisión del CAST, aprobación por parte de la Junta Directiva, firma y finalmente ejecución de nuevo de la subvención. Y bueno, ¿cómo empezamos? ¿Cómo conseguimos que nos llegue esa carta de asignación en la que se comunica que tenemos una asignación? Muy bien, pues ahora mismo estamos valorando esa elegibilidad para recibir una asignación. Esa elegibilidad va a depender del nivel de ingresos y de la carga de movilidad. Son dos criterios combinados que nos van a permitir entender o determinar si hay un componente de país, sabiendo que esos componentes son VIH, malaria y tuberculosis, que puede ser elegible o no. Aquí no hay grandes cambios respecto al ciclo anterior, salvo que una decisión del Consejo del año 2024 establece que los componentes de los países que ya hayan recibido financiamiento de transición o que hayan realizado voluntariamente esa transición ya no son elegibles. Y esto es independientemente de su carga de movilidad o ingresos. Es decir, una vez que hay un componente que ha recibido fondos para la transición o financiamiento para la transición, ya no puede participar en ningún ciclo de subvenciones. Esta es la novedad. Luego vamos a avanzar un poquito y vamos a ver cómo es la metodología de asignación para el ciclo de subvenciones número 8. Tenemos una metodología que es bastante similar a la del ciclo anterior. Como ya he dicho, las fuentes de financiamiento ahora mismo están siendo objeto de debate por parte del Comité Financiero, se van a aprobar en febrero y ese es el punto de partida para determinar cuáles son los fondos disponibles para la asignación. Y en el caso de los países, esas fuentes de fondos para la asignación se va a dividir también por enfermedades. Veis aquí dos diapositivas. La primera tiene
que ver o corresponde a una distribución mundial por enfermedad de hasta 12.000 millones de dólares incluidos. Y luego ahí puede haber un ajuste en esa proporción en función de los fondos que haya disponibles. Ahora mismo estamos en un escenario un poquito más bajo de fondos disponibles, que serían 12.000, pero bueno, estamos intentando recaudar más en el eh, ámbito de las donaciones privadas y públicas, y querríamos llegar a más. Y se podrían hacer ajustes adicionales antes de la comunicación final a los países respecto a cuál es el monto que se les asigna. Y esa comunicación de la asignación se va a dividir siempre en VIH, tuberculosis y malaria, pero esto se reflejará en la carta de asignación, que también se podrá un poco ajustar una vez que se lleven a cabo discusiones con el país respecto a cuáles son las prioridades, no solamente en cuanto a las enfermedades, sino también en cuanto a los sistemas de salud resilientes y sostenibles. O sea, esperamos que del total disponible para la asignación a cada país, se haga más adelante una discusión, una negociación respecto a qué cantidad se va a destinar, además de las enfermedades, a el trabajo con sistemas de salud resilientes y sostenibles. Esto tiene que ver con ese debate, esa comunicación con el mecanismo de coordinación de país, en función de cómo se haya documentado todo, etcétera. Y una vez que ya se resuelve, digamos, esa metodología de asignación, tenemos también el diálogo sobre las inversiones catalizadoras. Sabéis que es una fuente de financiamiento distinta, aparte de las asignaciones de fondos, y ahí hay tres partes. Dentro de las inversiones catalizadoras están los fondos de contrapartida, fondos catalizadores multipaís y las iniciativas estratégicas. Esto tiene que ver con nuestros aprendizajes a partir del séptimo ciclo de subvenciones, y es una novedad. Veis aquí que hay 7 áreas prioritarias provisionales para el ciclo número 8, y la recomendación del secretariado es que se separe una fuente de financiación, que es la de las inversiones catalizadoras, pero que aparte de eso se puedan generar unos presupuestos adicionales con contribuciones del sector privado. Ahora mismo tenemos 290 millones específicamente destinados a las inversiones catalizadoras, que vienen de esas inversiones, de esas contribuciones del sector privado. Estas son las áreas provisionales, eh, las áreas prioritarias para las inversiones catalizadoras. Hablaremos un poco más de esto una vez que se decida la cantidad definitiva de financiamiento que hay y que esta decisión sea más definitiva también. Esto se va a comunicar en las cartas de asignación. En estas cartas, lo que vais a recibir o lo que habéis visto en el pasado es que el Fondo Mundial comunica no solamente el monto de la asignación, que se divide en función de los componentes de cada país, sino que también se establece el periodo de utilización de la asignación. Esas fuentes de financiamiento se tienen que utilizar en un periodo determinado. Ahí también se comunicará cuál es el enfoque de solicitud. Esto es nuevo, porque siempre en el pasado se ha dicho, bueno, este es el formulario y estos son los requisitos, pero ahora también se habla más del enfoque de la solicitud. También hay requisitos de cofinanciamiento o de financiamiento nacional. O sea, toda esta información va a aparecer en la carta de asignación, tal como ha ocurrido en el pasado, y también en la carta de asignación estándar. También se habla de las inversiones catalizadoras. También se va a indicar cuál es la recomendación o la sugerencia del Fondo Mundial para utilizar los fondos del financiamiento de una manera que generen el mayor impacto posible. Podéis quizás anticipar que solamente se van a establecer una o dos áreas prioritarias, teniendo en cuenta cuál es el contexto ahora. Cuando sea aplicable o cuando corresponda, también se le va a indicar a los países en esa carta de asignación si hay disponibles inversiones catalizadoras a las que puedan optar. Y algo que es nuevo para el ciclo de subvención número 8 es que también vamos a
comentar esas vías de transición y ese marco temporal también, o esa programación temporal para esas vías de transición. Esto es importante. Y ahí se va a explicar también cuál es el enfoque de inversión del Fondo Mundial. Una vez que se envíen esas cartas de asignación, tendrá lugar el diálogo de país, por supuesto. En este sentido, tenemos que ser muy estrictos, muy rigurosos en lo que tiene que ver con cómo se van a utilizar esos fondos. De hecho, os invito ya a que empecéis a planificar vuestro diálogo de país, que lo hagáis incluso antes de recibir la carta de asignación. Es fundamental. Hay elementos de este diálogo de país que no han cambiado en cuanto a lo que se espera de vosotros, los requisitos de elegibilidad que se tienen que seguir cumpliendo. Eso es exactamente lo mismo. El requisito de elegibilidad número uno, que tiene que ver con la transparencia y el carácter inclusivo del proceso de desarrollo de esas solicitudes de financiamiento. Y el segundo requisito, que establece que los procesos de selección para el receptor principal tienen que ser también transparentes y estar documentados correctamente. En cuanto a las novedades en el diálogo de país para este octavo ciclo, se establece la necesidad de mm, establecer una priorización holística. Es decir, hay que trabajar con la financiación del Fondo Mundial, pero también integrarla con cualquier otra financiación o financiamiento que haya disponible a nivel nacional o que proceda de otras fuentes. Es fundamental que no repitamos el enfoque del diálogo de país en el pasado, en el que se establecía, bueno, un diálogo para cada enfermedad de manera más aislada, ¿no? Un diálogo que se hacía de manera compartimentada. Aquí había el equipo de malaria teniendo su propio diálogo, el equipo de VIH con su propio diálogo, etcétera. Esto ya no nos va a ayudar, no va a ser útil, no nos va a permitir desarrollar ese enfoque holístico e integrado. Así que desde ya os propongo, os sugiero que empecéis a organizar reuniones, empecéis a llevar a cabo a diseñar ese marco para el diálogo del país, para el ciclo 8, y que vayáis ya promoviendo reuniones conjuntas. No os centréis únicamente en el impacto, en el alto impacto o en la optimización del uso de los fondos. Tenéis que centraros más bien en las deficiencias programáticas y en el panorama general de financiamiento. Eso es fundamental. Van a ser los pilares de vuestro diálogo de país. Y también debéis saber que el diálogo se tiene que adaptar al contexto nacional. Es decir, si podéis ya anticipar que estáis en un país de, por ejemplo, de ingresos medianos y altos, sabéis que tenéis menos posibilidades a lo mejor de recibir un financiamiento o será menor, y tenéis que ser muy cuidadosos con cómo lo vais a utilizar ese financiamiento, cómo vais a utilizar esa asignación. Y quizás también ya vais a recibir fondos de transición, así que también debéis prever esa posibilidad. Bien, en cuanto a la cofinanciación y a la financiación nacional de cada país, es un elemento clave de la sostenibilidad y hemos visto esto ya presente en muchos otros ciclos. La sostenibilidad no es un elemento novedoso, pero sí es cierto que en el octavo ciclo, la nueva política de cofinanciación se centra en trabajar, en mejorar esos sistemas nacionales también. Nuestra nueva política que el Consejo ha aprobado el año pasado, no solamente existen aumentos progresivos en el gasto general de salud, sobre todo con un foco en los países de ingresos bajos y medios y bajos. También hay un mayor nivel de financiamiento para el VIH, la tuberculosis y la malaria en todos los países. Y luego existe una expectativa de incrementos progresivos en el financiamiento de intervenciones claves para reforzar la
apropiación de las principales prioridades por parte de los países. Es decir, en este octavo ciclo de subvenciones queremos una mayor conexión entre el Fondo Mundial y los gobiernos de los países y queremos centrarnos en esos elementos programáticos. De hecho, se va a trabajar en esos elementos programáticos como anticipación a lo que vendrá en el futuro. En función del nivel o la etapa en la que se encuentre cada país y de su nivel de ingresos general, pues vamos a ir analizando también cuál va a ser el tipo de negociación o el tipo de discusión que se va a tener en este sentido, en la apropiación de las principales prioridades por parte de todos los países. Es decir, y también por otro lado, queremos un aumento en los tratamientos de primera línea. Estas son negociaciones que requieren tiempo, no se hacen de un día para otro, pero sería muy conveniente que se fueran iniciando ya. Y todo lo que tiene que ver con los compromisos de cofinanciación es fundamental que se traten en una fase muy temprana del diálogo de país. Bueno, en cuanto a las solicitudes de financiamiento, para el ciclo de subvenciones número 8, hay muchas cosas que no han cambiado. Los solicitantes elaborarán un paquete de solicitud de financiamiento en el que se indica al Fondo Mundial cómo se va a invertir la asignación. Esas solicitudes de financiamiento deben estar alineadas con los procesos nacionales, reflejar la Estrategia Nacional de Salud que figura en los planes estratégicos nacionales presupuestados y priorizados, también esas prioridades por enfermedad y insisto de nuevo en ese enfoque o en ese componente holístico, en ese diálogo integral. Tenemos que garantizar que todos los fondos se utilizan de la manera eh, más rentable o la manera con mayor impacto posible. Entonces, una vez que se presentan esas solicitudes de financiamiento, también tienen que ir acompañadas de todos los componentes elegibles al mismo tiempo. Idealmente, lo mejor sería presentar esa solicitud como una solicitud única multicomponente. Entonces, cuando hagamos ese diálogo de país, el resultado que queremos obtener de ese diálogo es precisamente una sola solicitud multicomponente para todo el país. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de diseñar también el diálogo de país. Sabemos que existen diferentes tipos de solicitudes, por lo tanto tenemos dos paquetes de solicitud de financiamiento para el ciclo 8, fundamentalmente dos paquetes o dos tipos de solicitudes. Los países que trabajan con portafolios centrales y de alto impacto van a tener que presentar una revisión completa, un paquete de solicitud de financiamiento para el ciclo 8 con formulario y 11 anexos. Y habrá una formación específica sobre esto en el mes de enero. En el caso de los portafolios enfocados, hay, bueno, ya sean fondos de transición o portafolios enfocados, hay un paquete de solicitud de financiamiento compuesto por un formulario y 9 anexos. Es bastante distinto. Esto tiene que ver con un análisis general de toda la programación, de esa inversión, cómo complementa a la inversión nacional. Es decir, esos portafolios enfocados no solamente son para montos más pequeños, sino también para países que están en una situación de transición acelerada. Y para esos dos enfoques, ya sea el general o el enfocado, digamos, vamos a tener dos vías diferentes de preparación de los materiales. Por un lado, tenemos la solicitud de financiamiento clásica y la solicitud de financiamiento lista para la subvención. Esta es un poco una novedad. La idea es ser muy proactivos y ya incluir algunas de esas negociaciones de las subvenciones y reducir algo el tiempo que se va a dedicar en 2026 a la preparación de las subvenciones.
La idea es hacer un diseño de esas subvenciones muy pronto para ganar tiempo. Esto va a funcionar de la siguiente manera. Si el MCP considera que el receptor o los receptores principales para el siguiente ciclo de subvenciones eh, pues se pueden elegir pronto en enero, febrero, incluso en marzo, y también si se decide designar a un receptor, perdón, principal que ya exista, es decir, que no cambia respecto al ciclo anterior, en caso de que el mecanismo de coordinación del país decida eso, decida contar con un receptor principal que ya estaba activo, digamos, en el ciclo anterior, entonces pueden optarse por ese enfoque de presentación de solicitudes de financiamiento listas para la subvención. En este caso, lo que se va a hacer es que se invita al receptor principal que ya existía a que empiece directamente a desarrollar esas subvenciones, esos presupuestos detallados, esos marcos de rendimiento, incluso antes de presentar la solicitud de financiamiento. De esa manera, el mecanismo de coordinación de país ya va trabajando directamente en la respuesta a esas solicitudes. Bueno, se dedica también a resolver deficiencias, etcétera, pero ya se trabaja en un presupuesto consolidado, en un marco de rendimiento consolidado, ya adaptado a esas subvenciones. Es decir, el receptor principal se puede centrar en eso, en la preparación de las subvenciones y adjuntarla a la solicitud de financiamiento. Es una opción, en ningún caso es obligatorio. Pero sí que queremos animar a los mecanismos de coordinación de país a pensar en esa propuesta del receptor principal, en tomar esa decisión muy temprano para poder ir avanzando más rápido a lo largo del año. En cualquier caso, para los MCPs en los que el contexto no es favorable para que se pueda contar ya directamente con un receptor principal o para que se pueda elegir uno muy pronto, o los países en los que hay cambios importantes porque se ha designado a un receptor principal distinto. En ese caso, esos mecanismos de coordinación del país utilizarán el procedimiento de solicitud de financiamiento clásico, es decir, se presentarán todos los documentos, además de ese marco de rendimiento, presupuesto detallado, etcétera. Son dos opciones. Nada es obligatorio, pero sí que es importante que vayáis pensando en ello, sobre todo en quién será o quiénes serán los receptores principales, si ya están trabajando o no, etcétera. Una vez que se haya presentado esa solicitud de financiamiento, tiene lugar la revisión por parte del panel de revisión técnica. Esa revisión se va a centrar en algunas áreas fundamentales. Por ejemplo, el enfoque estratégico, la solidez técnica, el potencial de generar impacto y la preparación para la sostenibilidad. Esta revisión general es la clave porque son los elementos fundamentales que queremos ver en esas solicitudes de financiamiento. El PRT es un equipo independiente, imparcial de expertos que revisa esas solicitudes y que va a emitir también recomendaciones a los organismos que presentan la solicitud. También va a recomendar si hay algún tipo de conflicto, algún tipo de área o de elemento que haya que corregir o va también a emitir alguna recomendación para mejorar el impacto y también es responsable de evaluar y priorizar los requisitos las PAR, perdón, esas demandas priorizadas de asignaciones. Esas PAR son propuestas en las que, bueno, se dice, vale, no tenemos tantos fondos, pero si tuviéramos más, estaría muy bien invertir en esto y aquello. Es decir, son
demandas que no estaban previstas, pero que se pueden plantear durante la fase de ejecución. El PRT también se encarga de evaluar esas demandas. Luego tenemos la fase de preparación de la subvención. Ahí van a tener lugar esas negociaciones sobre el marco de rendimiento específico y el presupuesto detallado específico de las subvenciones. Ahí hay documentos que se tienen que presentar y también va a haber una evaluación por parte del Comité de Aprobación de Subvenciones y luego va a haber una recomendación a la Junta Directiva. Y una vez que la Junta Directiva lo aprueba, ya se firma esa subvención y se inicia la fase de ejecución de esa subvención. Ahí tenéis en general cuáles son los principales pasos o las fases para las subvenciones y solicitudes de financiamiento. Aquí vamos a ver muy rápidamente cuáles son los materiales de solicitud y las directrices. Esto todo lo encontraréis online. En el formulario de solicitud de financiamiento, que es para los portafolios de alto impacto y centrales, hemos conseguido reducir la cantidad de requisitos, preguntas, detalles, indicaciones, etcétera, que son ahora un 60% más breves, más cortos que en el ciclo de subvenciones número 7. Sabemos que es un trabajo intenso, hay un trabajo de diligencia de vida muy importante que para nosotros es fundamental porque queremos saber cuáles son las inversiones que van a generar más impacto. En cualquier caso, el formulario no es muy diferente de lo que ya conocéis, pero al ser más corto va a ser más sencillo. Hay 4 secciones en el formulario: contexto y prioridades nacionales. Bueno, aquí no queremos documentos muy amplios de 10 páginas de antecedentes. No, queremos algo directo que tenéis documentado, que le queréis hacer llegar al panel de revisión técnica para que lo tenga en cuenta. Después vamos a ver en qué se va a invertir el dinero. Se os va a preguntar eso y también en qué medida se justifican esos fondos también para la transición. Igualmente queremos saber cómo complementa este financiamiento a las prioridades nacionales, a los planes de salud nacionales, cómo interviene el aporte del Fondo Mundial a ese impacto dentro de lo que ya se hace a nivel nacional con otras fuentes de financiamiento en el país. Y también, por supuesto, se dedica un capítulo a la ejecución, es decir, de qué manera ese financiamiento va a beneficiar directamente a los beneficiarios, a los receptores. Vais a ver que cuando abráis ese formulario os va a resultar muy familiar. En cuanto a los requisitos, a los anexos adicionales, por ejemplo, no hay nada muy nuevo. Ya seguro que estáis familiarizados, familiarizadas con ellos, pero hemos querido reducir un poquito el alcance para ser más específicos y para tener una visión general, pero para no solapar información, no doblar información. Entonces, todos esos anexos adicionales los vamos a poder ver también en otras formaciones, otras sesiones informativas que tendrán lugar en enero. Así que no voy a adentrarme ahora mucho en detalles, pero tenemos, por ejemplo, el formulario para la transición o los portafolios enfocados específicamente, porque este formulario es bastante más corto y además sí que tiene diferencias importantes. Aquí os preguntamos sobre la transición y los portafolios enfocados. Y aquí solamente hay 6 preguntas. Ahora, son unos formularios muy específicos que lo que queremos es que nos den una imagen muy clara de en qué se va a invertir el financiamiento y cómo se va a conseguir un mayor impacto en estos contextos específicos. Aquí esto tiene que estar muy dirigido, tiene que ser muy, muy, muy específico. Tenemos de nuevo aquí esa solicitud de financiamiento y la justificación. Queremos también saber cómo se va a invertir
ese financiamiento y también la fase de ejecución, por supuesto. Vamos a tener una sesión informativa, una formación específica en marzo sobre este formulario, porque va a ser un formulario fundamental. Estos portafolios de transición y enfocados tienen mucha relevancia en este periodo y por eso queremos hacer esa formación para que tengáis claro de qué se trata. Bien, y ahora otro punto sobre el que nos habéis preguntado en múltiples ocasiones son las directrices sobre inversiones para los solicitantes. Y aquí, para el octavo ciclo, hemos aplicado algunos cambios. Queremos analizar estas directrices para los solicitantes desde el principio. Es decir, lo primero que queremos hacer es reducir el nivel de detalle y reducir también la cantidad de documentos. En esta ocasión, para el octavo ciclo, tenemos diferentes notas informativas y diferentes informes técnicos. Hemos trabajado, la verdad, de manera muy diligente dentro del Fondo Mundial para tener esto terminado para hoy. Estas directrices las vais a tener a vuestra disposición para los facultativos, para los técnicos, para el diálogo de país, etcétera. Todas estas que tenéis ahí. Luego existen otras directrices adicionales que publicaremos por separado, que son más detalladas, más en profundidad, que podéis elegir en función de vuestros intereses. Pero las directrices básicas para la priorización son estas que veis aquí y las hemos preparado con mucho afán para este ciclo. Muy bien. También he dicho que íbamos a echar un vistazo al calendario del octavo ciclo de subvenciones, ¿vale? ¿Dónde estamos? ¿Qué podéis hacer desde ya? ¿Y qué se puede hacer de manera anticipada para llegar con algo de avance al año 2026? Bueno, estamos en el mes de diciembre, publicación de materiales de solicitud, ¿vale? Tenemos previsto lanzar esa publicación de los materiales hoy mismo y en los próximos días tenéis que darnos algo de margen, pero ya podréis visitar la página web. Le voy a pedir a mi compañero que está haciendo el seguimiento del chat que envíe al chat esa dirección de la página del Fondo Mundial en la que podéis encontrar esos formularios de solicitud y todas las directrices para los solicitantes. Empezamos hoy con todo este trabajo. Hoy es la sesión de lanzamiento de estas sesiones informativas y talleres en torno al octavo ciclo de subvenciones. Como he dicho, esas cartas de asignación van a llegar a finales de febrero, principios de marzo. Las sesiones informativas van a durar hasta el martes, hasta marzo, perdón. Y bueno, no puedo dar una fecha específica en cuanto a la llegada de las cartas, pero lo vamos a hacer lo más rápido posible, después de esas sesiones del Consejo que terminarán mañana. Y una vez que tengáis las cartas de asignación, hay tres ventanas diferentes de tiempo: la elaboración de la solicitud de financiamiento, la preparación de la subvención y el envío al CAS y luego la ejecución, que se tendrá lugar antes del final del año. Lo que hemos querido hacer avanzando el tema de las cartas de asignación es tener más margen para la elaboración de esas solicitudes de financiamiento. Por eso tenemos también la posibilidad de esas solicitudes de financiamiento listas para la subvención, que también nos permiten ganar un poquito de tiempo cuando hay esa situación en la que ya está el receptor principal en funcionamiento, etcétera. Por supuesto, la ejecución sigue en marcha y sabemos que esa es una de las fases más importantes: utilizar el dinero en los países, gastarlo, llevarlo a cabo. Y veis ahí que va a haber diferentes ventanas de solicitud de financiamiento. También sabemos que la mayoría de las subvenciones del octavo ciclo van a empezar a estar disponibles a principios de 2027. Así que sí, tenemos que hacer todo lo posible y ser muy eficientes para que este calendario funcione.
Bueno, ahora vamos a ver algunas consideraciones importantes en cuanto a las conversaciones que tienen que empezar ya. Primero, acelerar la integración, ser holísticos, ser transparentes, todas esas prioridades que hemos dicho. Vale, en cada contexto de país, ¿cómo se percibe la integración? ¿Qué oportunidades hay para acelerar todo ese debate acerca de la integración? Puede ser, por ejemplo, integrando servicios de VIH, tuberculosis y malaria o integrando funciones de los sistemas de salud resilientes y sostenibles en el sistema de atención primaria. Bueno, todo esto lógicamente lleva tiempo, pero no podemos olvidar que hay que empezar cuanto antes. Cuanto antes es fundamental que se inicie esta conversación de manera que los fondos del Fondo Mundial se puedan utilizar como un catalizador. Y de ahí pasamos a la idea de que las inversiones o el financiamiento del Fondo Mundial no garantizan la sostenibilidad. La sostenibilidad tiene que venir de los sistemas nacionales. Y ahí hay que buscar cómo esas fuentes nacionales de financiamiento pueden ir cubriendo progresivamente la mayor parte de pues, los tratamientos de primera línea, por ejemplo, los costos de diagnósticos y la prestación de servicios, etcétera. Entonces, hay que ver cómo conseguir una mayor sostenibilidad también, en caso de que no sea posible cubrir todo con el financiamiento nacional, para crear sinergias con otros acuerdos, fuentes de financiamiento internacionales, etcétera. Y también hay que establecer prioridades. Y a medida que se lleva a cabo esa reflexión, hay que buscar también respuestas a cómo simplificar los acuerdos de ejecución. Recomendamos que los MCP consideren cómo simplificar esos acuerdos de ejecución teniendo en cuenta la optimización de recursos. Esto también puede cambiar sustancialmente respecto a lo que se ha hecho en el pasado. También tenemos que analizar bien cuál ha sido la eficiencia de toda la ayuda, de todos esos financiamientos que se han utilizado y ver cómo mejorar. De nuevo, simplificar los acuerdos de ejecución es fundamental y esto hay que hacerlo también lo antes posible para cada contexto en función de los países. Igualmente, también es importante muy pronto en esta programación, en esta planificación, seleccionar a los receptores principales o bien confirmar que los que ya están en funcionamiento siguen. En cuanto a plazos de presentación, tenemos 3 plazos de revisión previstos por parte del panel de revisión técnica para 2026. El primer plazo y el segundo plazo son aquellos que tenéis que perseguir ahora si eh, vuestras subvenciones terminan, pues la ejecución termina en diciembre de 2026. Algunos meses antes vais a recibir esa carta de asignación y tenemos muchos ejemplos de éxito de mecanismos que han conseguido hacer una solicitud de financiamiento muy buena en ese plazo de tiempo. Entonces, hay que tener en cuenta la planificación y por eso es importante empezar el diálogo de país antes de recibir la carta. En el segundo plazo, la fecha de presentación de la solicitud es el 27 de julio y para el tercer plazo es para aquellos que empiezan más adelante en 2027, no en enero de 2027, y es el 5 de octubre. Muy bien. En cuanto a la presentación de las solicitudes de financiamiento, sabéis que en el ciclo 8 los MCP gestionarán, enviarán las solicitudes de financiamiento en línea a través del portal de asociados. Los receptores principales ya han utilizado este portal en otras ocasiones y ahora se ha ampliado su uso también a los mecanismos de coordinación de país. Esos MCP ya, algunos están funcionando, ya pueden descargar las plantillas y enviar los documentos desde el módulo de solicitudes de financiamiento. Y a partir de 2016 ya se puede utilizar el módulo de solicitudes de financiamiento, como digo, del portal de asociados. La interfaz, que cambia un poco, ofrecerá información sobre los documentos necesarios y cuándo se pueden presentar. También va a dar una mejor visibilidad
de las solicitudes de financiamiento activas y las que están completadas. Esto es nuevo. Hablaremos más sobre ello en sesiones específicas con los MCPs para orientarles en cómo usar eso, pero ya hay cosas que se pueden ir haciendo. Lo primero en lo que hay que pensar es quiénes son los administradores de esos puntos focales. En diciembre de 2025 nos gustaría confirmar los nombres y correos electrónicos de los puntos focales de administración de cada MCP para corregirlos en caso de que sea necesario y para que entren en la aplicación de datos dentro del portal. En enero, febrero de 2026 nos gustaría también dialogar con algunos MCPs o miembros de MCPs y consultores para ver quién puede editar, quién puede tener, digamos, acceso para descargar y subir o adjuntar documentos y quién puede presentarlos, quién puede verdaderamente compartirlo por email y ya presentarlo, depositarlo, digamos, de manera oficial. Esto, por ejemplo, también a la hora de presentar las solicitudes de financiamiento listas para la subvención, va a requerir que se designe al receptor principal muy pronto para que ese receptor principal pueda presentar los presupuestos detallados y el marco de rendimiento a nivel de la subvención lista. Hay que pensar quién es el receptor principal que ya está registrado, digamos, en la página, porque son ellos quienes van a estar trabajando en el portal de asociados. O sea que hay algunas diferencias, pero una vez que decidáis si queréis elegir la solicitud de financiamiento lista para la subvención o la solicitud de financiamiento clásica, pues en función de esa decisión tendréis que decidir quién va a tener derechos de editor o derechos de presentador de la solicitud, etcétera. Y todo esto se va a ver además en alguna sesión informativa en enero. Muy bien, pues en cuanto a los siguientes acontecimientos o eventos, vamos a tener algunas sesiones informativas más. Por ejemplo, el 12 de enero, una sesión sobre directrices para solicitantes del octavo ciclo de subvenciones VIH, tuberculosis, malaria y sistemas de salud resilientes y sostenibles. También vamos a abordar ahí cuáles son las áreas que requieren una mayor justificación o no. Es decir, queremos ser muy específicos, queremos comunicar eso para que todos lo tengáis muy claro, no solo para que podáis leer las notas informativas, sino que podéis participar en esas sesiones y preguntar. La siguiente sesión, también en enero, trata sobre cómo solicitar financiamiento para portafolios centrales o de alto impacto con una revisión completa. Ahí de nuevo vamos a ver esos formularios de financiamiento. Hay otra sesión sobre directrices para los solicitantes del CSH, sostenibilidad, transición, cofinanciamiento, integración y optimización de recursos. Vamos a hacer igualmente un taller dedicado a los anexos, donde vamos a cubrir las novedades en cuanto a marco modular, marco de desempeño, presupuesto detallado, por supuesto, las tablas de deficiencias programáticas y las tablas del panorama de financiamiento. Y en marzo, pasamos a marzo una vez que ya hayan llegado las cartas de asignación. Esperamos que para el 12 de marzo esto ya haya ocurrido porque ese día está prevista una sesión sobre resultados de la asignación e inversiones catalizadoras y también a final de marzo otra sesión sobre cómo solicitar financiamiento como portafolios enfocados. Bueno, y ya la última diapositiva por mi parte tiene que ver con esos recursos online que tenéis a vuestra disposición. Algunas de las decisiones y de las novedades que hemos comentado aquí son muy recientes y algunas novedades incluso todavía se están decidiendo. Así que vamos a aprovechar que tenemos una página web para poder manteneros actualizadas y actualizados en cuanto a todas las novedades.
Vamos a tener nuevas secciones, por ejemplo, una sobre mensajes clave para el ciclo de subvenciones 8. Luego información sobre los plazos de presentación, otra información sobre cómo navegar por el portal. Luego hay también información sobre seguimiento de la información por país, solicitudes, etcétera. Y bueno, todo esto está disponible en la página del Fondo Mundial. Espero que los formularios de solicitud de financiamiento ya estén disponibles hoy mismo, quizás si no es hoy, pues mañana. Pero sería muy interesante que los tuvierais ya, que los analizarais para que en las próximas sesiones ya podáis tener preguntas, dudas o cualquier comentario respecto a esos formularios. Bueno, sé que es mucha información, así que bueno, ahora vamos a dedicar un momento a recibir las preguntas, que podéis escribirlas en el idioma que prefiráis, español, inglés, francés o inglés. Mis compañeras y compañeros las van a incluir en la presentación. Las voy a leer en voz alta para que las intérpretes puedan traducirlas y o bien yo o bien alguna de mis compañeras o compañeros irá respondiendo. Así que muchísimas gracias. Tenemos todavía media hora de sesión y espero que podamos responder al mayor número de preguntas. Muy bien. Primera pregunta. Vale, quiero hacer un comentario primero y es que estas diapositivas van a estar también disponibles en la página del Fondo Mundial. Van a estar en todos los idiomas, inglés, francés, español y portugués, pero es mucho más fácil que yo me comunique ahora y las hemos digamos que las hemos mostrado en inglés, pero van a estar disponibles en todos los idiomas en la página web. Bueno, una de las primeras preguntas tiene que ver con algo que aparecía en las diapositivas. Es ese pequeño 8, ese símbolo del 8 en un octágono. ¿Qué indica? ¿Qué significa? Muy bien, pues indica que algo es nuevo, efectivamente. Se refiere a eso. Muchas gracias por haberlo detectado. Lo que he presentado hoy es una combinación, una presentación que tenía por objetivo reforzar un poco lo que ya conocíais y también, sobre todo, destacar elementos nuevos que son ahora mismo una novedad, como digo, dentro del octavo ciclo. Entonces, sí, efectivamente, ese 8, ese oc- octágono con un 8 dentro significa que es una novedad y que solo ha aparecido en el ciclo 8. Segunda pregunta, en el octavo ciclo ¿se van a revelar fuentes de financiamiento alternativas? Bueno, me hubiera encantado. Creo que a todas nos hubiera encantado descubrir nuevas fuentes de financiamiento. Pero la situación ahora mismo del Fondo Mundial en cuanto a las asignaciones de financiamiento es que tenemos contribuciones del sector público que tienen que ir a esas asignaciones generales y luego contribuciones del sector privado que se pueden dedicar a las asignaciones generales y también a una o varias inversiones catalizadoras. Entonces, lo que sí puedo decir es que ahora mismo tenemos dinero suficiente para las asignaciones de país y suficiente dinero para empezar a lanzar algunas áreas prioritarias de las inversiones catalizadoras. Y en el momento en que haya más fuentes de financiamiento o más fondos, más contribuciones privadas o públicas o cualquier otro tipo de financiación adicional, entonces vamos a ofrecer la opción para el Fondo Mundial de abrir un portafolio de optimización para el ciclo 8, pero todavía eso no ha ocurrido. Las fuentes disponibles, las que hay ahora, se están debatiendo en el comité financiero, se van a llevar a la Junta en febrero y veremos bueno, veremos qué sale de ahí, se comunicará. Tercera pregunta, ¿cuál es el importe de asignaciones para el octavo ciclo de subvenciones? Bien, pues en la asignación individual por país todavía no se ha calculado, pero el modelo de optimización de las asignaciones se va a lanzar en enero y ahí ya sí que se sabrá y se comunicará en las cartas de asignación. Pero lo que podemos anticipar es que hasta la fecha
esas asignaciones utilizan bueno, toman los fondos que tenemos hasta el momento y luego se basan en prioridades, tipos de inversiones catalizadoras, ¿no? Etcétera, y esperamos alcanzar un nivel en torno a los 11.100 millones de dólares. Y para el ciclo 13 tuvimos 13.800 millones. Por lo tanto, 11.000 millones es menos. Veremos a mitad del ciclo, en junio, se hizo una reducción de más de 1.000 millones en las asignaciones de país. Y incluso comparado con esas asignaciones reducidas, este marco, este ciclo, vamos a tener un importe un poco menor, un monto menor. Por eso hemos querido empezar ya con estas conversaciones hoy, con ese golpe de realidad y con esa insistencia en la necesidad de adaptarnos todas y todos, porque vamos a tener asignaciones menores. Esto es lo más probable. Luego todo dependerá de cómo prioricemos y de cómo tengamos en cuenta esa optimización del valor, etcétera, las herramientas disponibles, pero lo previsible es que haya menos fondos para esas asignaciones. Pregunta 4. Con esos donantes, grandes donantes que quedan, que son muy pocos, todavía hay tiempo para que esos donantes se comprometan y que se incluyan sus contribuciones en los cálculos para marzo. Bueno, algunos han indicado que pronto van a poder comprometerse, algunos se podrán comprometer en enero. Esperemos que esto ocurra antes de la reunión de la Junta en febrero. Y esperemos que sí, que podamos incluirles en esas decisiones de asignaciones. Pero los donantes siempre tienen muchas posibilidades abiertas, es decir, ellos tienen que tener sus propias reuniones, asambleas, etcétera. Y bueno, lo que estoy segura y lo que os puedo garantizar es que en el momento en que recibamos esos fondos, los vamos a trabajar rápidamente para convertirlos en oportunidades de inversión, ya sea para el portafolio de asignaciones, portafolio de optimización o bien asignaciones adicionales, pero siempre garantizaremos que esos fondos se conviertan muy rápidamente en posibilidades de uso directa. Pregunta número 5. Teniendo en cuenta los plazos ajustados, existen recomendaciones de que el Fondo Mundial, o sea, el Fondo Mundial va a emitir recomendaciones respecto a los plazos que deberían perseguir cada país para solicitar esas subvenciones, ese financiamiento, es decir, países que siempre hayan presentado su solicitud en los plazos 1 o 2, que era en marzo y en mayo, deberían intentar hacerlo también ahora en el plazo número 1, que es en junio, o hay algún tipo de cambio en ese sentido. Es muy buena pregunta, muy, muy buena pregunta. Sí, si ya sabéis que tenéis una subvención que termina en diciembre de 2026 y necesitáis una nueva subvención para empezar su implementación en enero, su ejecución en enero de 2027, necesariamente tendréis que presentar la solicitud en el plazo 1 o 2. Si en otros años habéis aplicado en el plazo número 1, estaría bien hacer lo mismo, pero a lo mejor si estáis trabajando en documentos listos para la subvención, en una solicitud lista para la subvención y ya estáis eh, trabajando en un marco de rendimiento y en un presupuesto detallado que ya estén absolutamente terminados, la ventana número 2 o ese plazo número 2 también está muy bien, no pasa nada, va a haber tiempo de sobra para todas las revisiones y aprobaciones. De media, si miramos atrás, incluso en el ciclo número 7, la media para la aprobación eran 7 meses, desde que se presenta una solicitud hasta que se aprueba por parte de la Junta. Es decir, tenemos solicitudes muy buenas que se aprueban muy rápido. Sabemos que se puede hacer, sabemos que se puede hacer con criterios de calidad y esperamos que las herramientas que os hemos presentado hoy sean de utilidad precisamente para eso. Luego todo depende de si se hace una solicitud clásica o una solicitud lista para la subvención. Y en ese caso, pues es interesante empezar con las negociaciones de las subvenciones lo antes posible y sobre todo tener muy en cuenta qué funciona en el contexto de cada país.
Pregunta número 6. ¿Cuál es el plazo para presentar la solicitud de financiación si las cartas de asignación llegan a principios o a mitad de marzo? Bueno, ya lo hemos dicho, tenéis que tener en cuenta cuándo termina vuestra subvención, qué plazo vais a querer utilizar y cómo queréis planear organizar el diálogo de país. Pregunta 7. ¿Nos podríais decir qué países son elegibles para solicitar financiamiento? Bueno, dentro de muy poco podré deciros eso, qué países son elegibles. Ya tenemos la lista de elegibilidad, tenemos un borrador para 2026, que ese es el paso inicial para la metodología de elegibilidad. Pero porque un componente de país sea elegible, eso no garantiza que el país sea elegible. Y creo que esto es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Ha habido situaciones en el pasado en las que un país, siendo elegible, no ha recibido asignación. Si no se recibe una carta de asignación, un componente de país, aunque sea elegible como componente, no puede solicitar financiación. Esto es muy importante. Se podría hacer una propuesta multipaís, un país que sea elegible con uno que no sea elegible. Pero bueno, una vez que que se conozca cuáles son los países elegibles y qué prioridades va a haber dentro de las inversiones catalizadoras, va a haber posibilidades. Esto hay que verlo, pero hoy no puedo decirlo porque hoy todavía no sé cuáles son esos países que son elegibles para las asignaciones. Esto se va a saber en enero. Pregunta 8. Todos los países, independientemente de su carga de morbilidad, independientemente de sus ingresos, van a recibir calendarios de las vías de transición. Todos los países van a recibir algo de visibilidad en cuanto a esas vías de transición. Algunos países recibirán una comunicación específica dentro de su carta de asignación. Sí, en cuyo caso el ciclo de subvenciones 8 será el último ciclo en el que puedan pedir financiación o asignación de país, pero en caso de que no se reciba, se puede contar con dos ciclos de subvenciones adicionales. Sí que va a haber algo de comunicación en cuanto a los tiempos y las vías de transición, esas financiaciones para la transición. Los países que tienen un nivel de ingresos más alto y una carga de morbilidad más baja se van a diferir a esas vías de transición. 9. Pregunta número 9. ¿Dónde podemos acceder a esos umbrales de carga alta o baja o a esas definiciones en cuanto a la carga de morbilidad que van a definir si se puede acceder a esos fondos o no? Bueno, en el caso de las categorías por ingresos, nosotros utilizamos la información de una fuente externa relativa a los 3 últimos años y entonces utilizamos esos umbrales que están establecidos por una fuente externa para la categorización. Así que bueno, las definiciones están disponibles en esa evaluación o esa lista de países elegibles y lo vais a saber en enero. Todo está en la lista de elegibilidad. Vale, algunas preguntas más. Vale, vuelve a empezar por el número 1. Uno, por favor, más detalles respecto al diálogo de país integrado. Vale, lo que puedo decir ahora es que ese diálogo de país integrado supone que ya no pensamos solamente en, vale, tengo una asignación para VIH y entonces yo me relaciono con la gente que trabaja en VIH y decidimos cómo gastar el dinero en VIH. Esto ya no lo queremos. Lo que queremos es abordar ese diálogo de país pensando que estamos eh, en un país y tenemos una asignación de financiamiento disponible para todo el país. Es decir, luego esos componentes son un resultado de la metodología de asignación, pero es un punto de partida para debatir dentro del país cómo se reparte ese monto de la financiación
y si hay algún tipo de cambio, si hay algún tipo de equilibrio que buscar entre las enfermedades, o si hay una parte que va a ir, aparte de las enfermedades, a los sistemas de salud, etcétera. La idea es que esos diálogos no se centren únicamente en cómo dividir, cómo repartir el dinero, sino cómo utilizar el dinero mejor de una manera general para reducir esa carga de morbilidad y siempre con la idea de que siempre va a ser difícil conseguir, o sea, que cada vez va a ser más difícil conseguir este tipo de financiamiento. Vale. Siguiente pregunta. Las solicitudes únicas multipaís son una sola solicitud que incluye las tres enfermedades y los sistemas de salud combinados. Sí, efectivamente, es una sola solicitud que idealmente se desarrolla conjuntamente, pero al final llega como una sola solicitud multicomponente. Ahí se deben incluir todas las enfermedades para las que cada país sea elegible y también el sistema de salud. Y todo va junto en una única solicitud. Entonces, no es lo que vamos a hacer aquí para VIH o para malaria o para tuberculosis. En un momento dado se va a preguntar eso en los formularios. La idea es que os vamos a preguntar cuáles son las oportunidades de integración, qué habéis hecho ya en esta materia, qué posibilidades y prioridades hay ahora y en el futuro, porque sabemos que la integración es una herramienta muy poderosa, no solamente para optimizar los recursos, sino también para la búsqueda de impacto. Y queremos integración entre las enfermedades y también integración con el sistema de salud. Número tres, no hemos visto ninguna mención a la asignación de fondos para los sistemas de salud, sino solamente para las tres enfermedades. El país que reciba asignaciones puede destinarlas a esto, como en otros casos, sí. Para la metodología de asignación solo aparecen las tres enfermedades, pero el resultado es una asignación para país, es decir, queremos que el país entienda que esta asignación es una única asociación que se tiene que trabajar de manera integrada a través de ese diálogo y los sistemas sanitarios son una parte fundamental. Sabemos hasta qué punto pueden promover un alto impacto y por eso os pedimos que indiquéis qué cantidad de esa asignación para las tres enfermedades se va a invertir precisamente en esos sistemas de salud. ¿Cómo van a contribuir luego de manera, digamos, recíproca esos sistemas a cada enfermedad o a las enfermedades en cuanto a a cubrir costes, etcétera? La intención es que se mantenga o se incremente nuestra inversión en los sistemas sanitarios, porque sabemos que esa es precisamente la base que nos va a permitir ser más eficaces para los programas de VIH, malaria y tuberculosis, sobre todo si tenemos en cuenta que esta es una inversión primaria en sistemas sanitarios. Pregunta 4. ¿Una solicitud única multicomponente significa que solamente hay un receptor principal? Si en un país hay dos receptores principales, ¿significa que solamente se puede presentar uno de los receptores principales nada más puede presentar? No. Esta financiación única multicomponente es solicitud de financiamiento que puede ser bien clásica, donde puede haber un marco de rendimiento y un presupuesto detallado, o bien si el MCP decide designar a un receptor principal que sigue, que ya estaba funcionando y ya tiene esa solicitud de financiamiento lista para la subvención, entonces cada receptor principal tendrá que presentar un marco de rendimiento y un presupuesto detallado específico. Esto se presenta al MCP, el MCP lo revisa y una vez que está conforme con todas esas solicitudes listas para la subvención, elabora un paquete y lo presenta así. Entonces, ahí un receptor principal existiría en el primer caso y en el segundo caso
hay varios receptores principales, pero que están en contacto con el MCP. Vale, pregunta número 5. En los entornos operativos complejos, cuando, cuando selecciona el Fondo Mundial al receptor principal, son esos casos en los que el Fondo Mundial selecciona al receptor principal. Entonces, en ese caso tiene que presentar el receptor principal una solicitud clásica o una solicitud lista para la subvención. Y en ese caso es el Fondo Mundial quien decide quién es el receptor principal. Bueno, en este caso es el Fondo Mundial con el MCP también. Y ahí se invita al receptor principal a que prepare una solicitud clásica. Bueno, esto no es algo que el Fondo Mundial decida de manera aislada. Esta es una conversación que tiene que tener el Fondo Mundial con el MCP, incluso, bueno, sobre todo en los entornos operativos complejos. Pregunta número 6. Si el MCP decide tener una mezcla de receptores principales que ya existieran y otros nuevos, ¿se tiene que hacer una solicitud clásica o una solicitud lista para la subvención? Bueno, si hay receptores principales que sean nuevos, siempre se tiene que hacer una solicitud clásica de financiación. Es una muy buena pregunta. Siempre para los receptores principales nuevos. Por ejemplo, si tengo 4 receptores principales y hay 3 que siguen y luego hay uno nuevo, ¿no? ¿El MCP se tiene que ocupar de esto? Sí, siempre que haya alguien nuevo, hay que hacer una solicitud nueva. Y el marco de rendimiento y el presupuesto global se tienen que referir a todo, a la totalidad. Vale, número 7, las solicitudes de financiación listas para la subvención se van a revisar por parte del panel de revisión técnica. Sí, en principio sí, porque el panel de revisión técnica va a recibir varios presupuestos detallados y varios marcos de rendimiento. Y sí, o sea, hay ventajas y también hay dificultades, pero sí, va a tener que revisarlo y va a ser un trabajo mucho más específico, mucho más detallado. Pregunta 8. Me gustaría una aclaración en este sentido. ¿Va a ser un solo marco de rendimiento y un solo presupuesto para cada enfermedad o todo tiene que integrarse dentro de un solo marco de rendimiento o un solo presupuesto? Bueno, esta es una decisión que toma el país. El país tiene que decidir si quiere tener un receptor principal para todas las financiaciones del Fondo Mundial o si quiere tener varios receptores principales que se podrían dividir o bien por componentes por enfermedad o bien de otra manera, dentro, contemplando varios componentes. O sea, esto lo decide el país. Es una decisión del MCP en cuanto a los acuerdos de ejecución. Por eso os animamos a que empezáis a tener ese diálogo lo antes posible y a que también simplifiquéis los acuerdos de ejecución al máximo, o bien simplificando el número de receptores principales, o bien analizando cómo se puede hacer una combinación o una reducción de de los receptores buscando cuáles son más eficaces. Ahora mismo esa presentación va a ser un poco distinta en función de cómo sean los acuerdos de ejecución. Pero es un debate que tienen que empezar ya a tener un análisis, que tienen que empezar a hacer ya los mecanismos de coordinación del país. Y número 9, bueno, lo que he entendido es que puede haber un conflicto de intereses potencial en cuanto a los receptores principales que se involucren en el proceso pronto, ¿no? Durante la fase de presentación y antes de depositar lo que es la solicitud. ¿Podrías aclarar un poco? Es decir, para que no haya ningún tipo de malentendido. El receptor principal que haya ahora tiene que ver si se va a poder quedar o no. Entonces, el mecanismo de coordinación del país tiene que empezar a este diálogo ya para ver si se van a mantener los acuerdos de ejecución que hay firmados ahora, si se va a mantener el mismo receptor principal o no. Y en caso de que sea así y que el MCP decida que va a nombrar a un receptor principal que ya existe, entonces, una vez que esa nominación se haga por parte de la Junta, pues se va adelante. Pero en ese caso, quien toma esa
decisión es el MCP. Siempre. Entonces, los receptores principales pueden negociar a nivel de preparación de la subvención, a nivel de país, con el equipo del fondo global en el país, pero a pesar de que esas negociaciones las puede hacer el receptor principal, siempre va a ser el MCP quien decida, porque tiene que ajustar esa decisión a las prioridades, a la documentación, etcétera. Entonces, no es fácil y hay que buscar un equilibrio, lógicamente, pero hay que tener en cuenta que el receptor principal no es quien toma esa decisión. Esa decisión la toma el mecanismo de coordinación del país. ¿Alguna otra pregunta? Sí, empezamos de nuevo con el número uno. Vale, para los países ASP, ¿cuándo sabrá el receptor principal cuál es la decisión de selección del receptor principal? Bueno, no tengo una fecha para vosotros ahora mismo, no lo sé. Todos los debates en cuanto a acuerdos de ejecución entre el Fondo Global y el mecanismo de coordinación del país, pues van a llevar su tiempo y ahora mismo no se sabe. A lo mejor en la próxima sesión informativa que tengamos en enero sabremos algo más. Podríamos incluir una diapositiva respecto a cómo funcionan esos acuerdos en el caso de los países ASP. A lo mejor en enero tendremos una estimación de esa secuencia de tiempo, no lo sé. Segunda pregunta. Según el calendario, ¿en qué fase recomendarías que los MCP tomen la decisión respecto a los receptores principales? ¿Antes o después de las comunicaciones de asignaciones en marzo? ¿Hay alguna manera un poco más específica para definir qué significa esa designación temprana de los receptores principales? Esto nos va a ayudar a conseguir un mayor grado de elegibilidad si optamos por la opción de subvenciones ya preparadas o no. Bueno, a ver, lo ideal es que los MCPs se vayan preparando para el plazo número uno. Quizás en febrero o algo así ya pueden tener decidido quién es el receptor principal, cuando quieran optar al plazo uno. Pero si van a optar al plazo 2, entonces hay mucho más tiempo, porque ese plazo 2 es a finales de julio. No sé, a partir de vuestra experiencia o de nuestra experiencia, ese paso requiere unos 3 meses. Entonces, contar ya con un receptor principal desde el principio nos podría ayudar a ganar tiempo. Pero bueno, tampoco es que yo lo vaya a aconsejar de una manera muy directa, a salvo que sea muy claro de cara al contexto del país. Por ejemplo, si es un país que está funcionando y que solamente tiene un receptor principal y que ese receptor principal está trabajando bien y va a seguir siendo el receptor principal en el octavo ciclo, entonces esa votación se puede hacer en enero o en febrero y se puede decidir antes de recibir la carta de asignaciones. Entonces, todo depende. Si no es el caso en otros contextos, pues a lo mejor va a haber que tomar decisiones de priorización y a lo mejor es mejor esperarse a recibir la carta de asignación. Es que aquí no hay una respuesta de que sea sí o no. Todo depende del contexto del país. Y es posible hacerlo antes de que se reciba la comunicación sobre asignaciones. Para algunos países sí puede funcionar. Y a lo mejor en otros países el MCP pues habrá previsto una reunión para esta decisión en marzo. Entonces a lo mejor no tiene sentido tomar la decisión antes. A lo mejor hay países que necesitan saber cuál es su asignación y si tienen asignación antes de tomar esta decisión. Pregunta número 3. Creo que ya solamente nos quedan 3 minutos, así que voy a terminar estas preguntas y si hay más, las responderemos online. Pregunta 3. Muchas gracias por
aclarar cuándo podemos incluir al receptor principal en la preparación de esa solicitud de financiamiento. Bueno, pues cuándo se le va a invitar ya a participar en esa preparación o no, va a depender mucho de la situación del país y va a depender mucho del MCP, pero sí que puede ser muy útil implicar al receptor principal cuanto antes. Pregunta 4. Se ha mencionado que que en el enfoque clásico el presupuesto detallado y el marco de rendimiento van a seguir siendo archivos offline como los que estaban como lo han sido históricamente, pero en el enfoque de subvención ya lista, ¿vamos a tener esos anexos en el portal o no? Y el Excel, los archivos de Excel offline van a seguir disponibles en el portal o no. Bueno, vamos a tener algunos documentos offline para el enfoque clásico, sí, pero para el enfoque de subvención lista vamos a tener el marco de rendimiento en el portal, en un documento online. Pero el presupuesto detallado probablemente va a tener que incluir esa plantilla para la gestión de productos sanitarios, que no es ya un requisito, pero que sí que es interesante como herramienta para definir algunos elementos al principio. Y eso solo se puede hacer online, aunque el presupuesto se puede hacer offline, pero esa plantilla, ese HPMT, solamente se puede utilizar online. Entonces, bueno, va a cambiar. Tenemos el portal como interfaz de uso para preparar todo esto. Estamos intentando medir muy bien qué se puede hacer offline y qué se tiene que hacer online necesariamente. Entonces, sabremos más sobre esto en enero, en la sesión que tenemos prevista sobre los portafolios de impacto. Pregunta 5. ¿Qué recomendaciones se van a ofrecer a los países en cuanto a esos incrementos progresivos de la financiación? Matt, ¿estás conectado? ¿Puedes responder? Sí, estoy aquí. Sí. Como ha dicho Lynn, sí, hay dos áreas prioritarias, digamos, de cofinanciación en el próximo ciclo de subvenciones. La primera es en cuanto a ese gasto progresivo en general en salud para los países de ingresos bajos y medianos bajos. Vamos a ver ese incremento en la financiación en el conjunto del sector. Va a haber incrementos absolutos o incrementos en términos del porcentaje de gasto del gobierno dedicado al sector sanitario. Entonces, bueno. Ahora mismo no hay que mirar mucho este requisito, pero para el otro, esa nueva política de cofinanciación que sí que tiene un foco muy fuerte en los progresos y las intervenciones programáticas en todos los países dentro del portafolio, ahí pensamos esas referencias, esos benchmarks. Hay que ver qué está ahora mismo financiándose con financiación nacional, qué se está cubriendo con financiación del Fondo Mundial y buscar un equilibrio entre esos dos valores para que haya ya que esos costos se vayan cubriendo cada vez más con financiación nacional. En algunos países vamos a ver una evolución más gradual. eh, Sobre todo países de ingresos medios, etcétera, o medios bajos, pero en otros países vamos a tener que acelerar eso mucho más, sobre todo en los países que ya están casi listos para pasar a la financiación de transición. Muchísimas gracias, Matt. A lo mejor quieres también responder a la siguiente pregunta en cuanto a sostenibilidad y restricciones de sostenibilidad dentro del octavo ciclo. Sí, hemos hablado mucho sobre ese incremento en el foco o en el énfasis en la sostenibilidad. Esto va a ser una prioridad muy importante dentro del octavo ciclo. Hablamos de estrategias porque queremos centrarnos en cada país, en el contexto de cada país y queremos encontrar una pregunta para todos los países, pero sabemos que todo depende del contexto. Así que es probable que se definan algunos temas prioritarios o este enfoque de programa nos va a llevar a ver cómo podemos ser más eficientes en la ejecución y cómo podemos ir reduciendo las partidas presupuestarias. Y luego, por otro lado, el hecho de que se vayan cubriendo ya esos costes críticos también va a ser muy importante. Un incremento de
las acciones críticas que vemos que se han ido cubriendo mucho con fondos externos, pero queremos ya que haya una progresión en asumir esas acciones críticas. También, como hemos dicho, los sistemas de seguridad, de sanidad, perdón, sistemas sanitarios que queremos que tengan más protagonismo dentro del portafolio. Es difícil saberlo, vamos a tener una gran variedad de enfoques de sostenibilidad. Y me parece que lo más fundamental va a ser pensar cuáles de esos enfoques, cuáles de esas estrategias se aplican mejor al contexto de cada país. Muchísimas gracias, Matt. Y última pregunta, ¿cuáles son las opciones de vías de transición? Bueno, el Fondo Mundial está barajando diferentes vías para ya ir apostando por esa transición y bueno, no sabemos qué forma va a ser, pero puede ser que sea una asignación final o una comunicación a- al país para que ya se le indica, en la que se le indica que ya tiene un periodo más corto de opción de conseguir asignaciones o que solamente puede participar en los dos próximos ciclos, etcétera. No lo sabemos, todavía se están barajando las opciones y, pero sí que es muy importante para nosotros ir pasando ya a ir trasladando a los países que tienen una menor carga de morbilidad y un mayor nivel de ingresos a los fondos de transición. ¿Hay algo que quieras añadir a eso, Matt? No, pienso que lo único que añadiría es que aquí de lo que se trata es de ser lo más transparentes, honestos y predecibles que podamos. Algo que escuchamos muy a menudo por parte de los países cuando se piensa en esa financiamiento de transiciones que, bueno, pues ya cuanto menos dependamos de la financiación externa o de la financiación del Fondo Mundial, pues mejor vamos a poder proyectar y prever nuestras necesidades. Entonces, la idea de ofrecer estos calendarios es mejorar esa predictibilidad para los países y mejorar su capacidad para proyectar los presupuestos y para tener estimaciones adecuadas. Bueno, ya hemos superado el tiempo que teníamos para esta sesión. Veo que hay muchas más preguntas. Hay muchas preguntas. De hecho, encontraremos el momento para responderlas. Vamos a publicar algún tipo de documento de preguntas y respuestas en la página web. Muchísimas gracias por por vuestra paciencia, gracias por estar aquí y en cuanto tengamos nueva información disponible la iremos colgando en la página web para que estéis actualizados. David, corrígeme si me equivoco, pero las presentaciones ya están disponibles en la página del Fondo Mundial en los diferentes idiomas, así que podéis descargar la presentación en vuestro idioma y nos vemos en la siguiente sesión informativa.